Pues buenos días y bienvenidos, queridos hermanos, a esta reunión del fin de semana. También queremos agradeceros mucho el silencio prestado y vuestra rápida acomodación en vuestros asientos. Queremos dar comienzo a nuestra reunión y, como es de costumbre, pues queremos hacer primero unos recordatorios. Y es que si tenemos dispositivos móviles, como casi todos solemos tener, pues sería bueno que los pudiésemos poner de una forma en que no molestase el bienestar de la reunión. Así que os agradecemos el poderlos poner en silencio. Pues como es normal, comenzamos nuestra reunión y lo haremos entonando una canción a Jehová. Será la canción 31, basada en Miqueas 6:8, con el título Camina siempre con Jehová. Canción 31. Hoy tenemos, como todos los fines de semana, un discurso que sin duda nos va a edificar mucho nuestra fe. Estará a cargo de nuestro hermano David Tejado. Él viene de la congregación Alcalá de Henares Norte y es conocido por muchos de nosotros. El título que él va a desarrollar es Eduquemos nuestra conciencia y nos irá bien. Pues te escuchamos, hermano David. Pues hace más de 100 años, el escritor italiano Carlo Collodi escribió un cuento muy famoso, se ha hecho muy famoso hasta nuestros días. Todavía hoy se recuerda, se lleva a la televisión, al cine, etc. Quizás por el nombre del escritor no suena, a mí tampoco me sonaba el nombre del escritor, pero si os digo que el cuento trata de un carpintero que no tiene hijos y crea un niño de madera que luego cobra vida, ¿verdad que ahora sí os suena el cuento? El cuento es el de Pinocho. Bueno, mencionamos en este caso el nombre del autor porque al autor le pareció, entre otras cosas, bonito o interesante recrear no solamente un niño de madera que cobra vida, como cualquier otro niño al final, ¿no? Pero él entendía que necesitaba algo que no se le podía dar de manera innata, y era una conciencia. Al escritor le parecía interesante este asunto, de manera que se inventó, como todos sabemos, una conciencia en forma de un insecto parlante, recordáis, ¿no? Que era el que ahora le recordaba constantemente lo que tenía que hacer, este tal Pepito Grillo. Bueno, ¿por qué mencionamos esta anécdota, por decirlo así? Pues porque básicamente a nosotros, como me imagino que también muchas personas, ¿no? Pero a nosotros también nos preocupa esto de la conciencia. O sea, nos parece algo que hay que darle atención, como hizo este escritor, algo importante. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, entre otras cosas, nosotros, sobre todo los siervos de Dios de hoy en día, y cada vez más, muchas cosas que tenemos que decidir y hacer en nuestro vivir diario se dictaminan o se guían por nuestra conciencia. Y de hecho, gracias a nuestra conciencia, depende cómo la tenga cada uno y lo que le dicte a cada uno, pues fijaros si es importante lo que vamos a analizar hoy, seguramente ya lo sabemos, ¿no? Pero tiene que ver con nuestra relación personal con Jehová, con nuestro Creador. O sea, hasta este punto es importante que demos atención a la conciencia. Hay muchas cosas que ya conocemos de la conciencia y, aunque ahora hablaremos de qué es la conciencia, quizás ya muchos pensemos, yo sé lo que es la conciencia. Seguramente sí, claro. Pero vamos a recordar algunos aspectos para tener en mente exactamente eso, tener claro qué es la conciencia y cómo funciona, porque primero, sabiendo esto, podremos entonces entrenarla y educarla, como decía el título del discurso, de la manera adecuada. Bueno, ¿qué es la conciencia? Hemos mencionado que este escritor entendió que el niño de madera no podía tenerla de manera innata, que es algo que se le tuvo que dar como accesorio, ¿no? Aparte de. Pues sabéis que muchas personas en este mundo piensan algo parecido también. Es verdad que a veces es una frase hecha, pero seguramente hemos escuchado en muchas ocasiones, sobre todo cuando alguien quizás ha cometido atrocidades que nos parecen, a cualquier persona, les parece una barbaridad, habremos escuchado la expresión, esa persona no tiene conciencia. ¿Lo hemos oído alguna vez? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿por qué decimos esto? Pues porque quizás si alguna persona piensa que algunos tienen conciencia y otros no, eso es lo primero que queremos desterrar. Todos nacemos con una conciencia, de manera innata.
Todos, absolutamente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo primero de todo es porque, como veremos a lo largo del discurso, la conciencia la creó Jehová. Es parte de su creación, ¿no? Nos la creó intrínseca a nosotros. Entonces, Él es el mejor que nos puede ir guiando y diciendo cómo funciona la conciencia. Esto también que acabamos de decir se menciona en la Biblia. Os invito, por favor, a buscar conmigo este asunto en la carta a los Romanos. Os invito a leer conmigo, por favor, Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Allí dice: porque cuando la gente de las naciones que no tiene ley cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. ¿Y esto que acabamos de leer, qué quiere decir exactamente? Pues sabéis, lo primero que viene a confirmar lo que ya sabemos nosotros de la conciencia, ¿no? Que todos nacemos con una conciencia, todos la tenemos, pero esto también confirma algo que incluso personas estudiosas en el mundo lo han podido comprobar. Se han hecho muchos estudios y han podido comprobar que en todos los casos pasa exactamente lo mismo. O sea, desde la creación del ser humano, da igual si las personas sirven a Dios, no le sirven, creen en Dios, no creen en Él, da igual la nacionalidad, la cultura, sin un código escrito, la humanidad en general, incluso hasta una tribu perdida en alguna selva amazónica, pues se han dado cuenta de que de una manera innata tienen los mismos valores aproximados que todo el mundo. Y hasta no importa incluso la época de la historia en la que uno haya nacido. La mayoría de las personas entienden desde el nacimiento que el asesinato, el robo, el adulterio están mal, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que mencionamos. Porque todos nacemos con una conciencia. Jehová nos creó así. El problema ¿cuál es? Que la conciencia, aunque sea innata, y lleve, hoy entendemos esta expresión mejor que nunca, lleve unos servicios básicos instalados, por decirlo así, pues no es infalible. O sea, puede fallarlo, se puede equivocar, y por lo tanto nos puede equivocar y confundir a nosotros. Porque la conciencia se nutre, se modifica con todo lo que tiene alrededor. Todo. O sea, malo, bueno, regular, todo. Todo lo que tiene alrededor lo absorbe y entonces la conciencia se va conformando de acuerdo a todo lo que tiene a su alcance, por decirlo así. Así es que, si no tenemos cuidado, además de incluso educarla como deberíamos, otra peculiaridad de la conciencia es que se puede desviar y se puede corromper fácilmente. ¿Es importante que funcione bien nuestra conciencia? Bueno, todos sabemos que sí, ¿no? Pero fijaros, como decíamos antes, no solamente, aunque es una idea muy generalizada y también es así, ¿no? No solamente sirve, como piensan muchas personas, o como un chivato, ¿no? Que avisa esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. No solamente es eso. La conciencia nos sirve para fortalecer y proteger nuestra relación con Jehová. Pensemos en esta fase, porque esto nos recuerda la importancia de que cuidemos mucho nuestra conciencia. Recordemos, la conciencia nos sirve para fortalecer y proteger nuestra relación con nuestro Creador. Por lo tanto, tenemos que educarla correctamente. Así, si no la educamos correctamente, nos puede dar mensajes que nosotros creemos que son totalmente claros, pero si no está bien educada, a lo mejor son erróneos. Y fijaros qué mal es que nos dé un mensaje muy claro, pero las decisiones nos lleven a tener un desastre en nuestra vida, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo esto a veces puede suceder. Quizás se vio más en la pandemia sobre todo, ¿no? Pero lamentablemente los tiempos están muy mal y todavía seguimos así. Muchos hermanos en la pandemia, hermanos y hermanas, perdieron sus trabajos por circunstancias, ¿no? Y como tantos hermanos que les ha pasado y les seguirá pasando lamentablemente en el mundo, ¿qué hace un cristiano verdadero? Confiar en Jehová, ¿no? Porque sabemos que Jehová no nos va a dejar sin lo necesario, ¿no? Y entonces confiamos en Él y le pedimos encarecidamente que nos ayude a encontrar un trabajo. Y ahora por fin, imaginaros que sale un trabajo y decimos, por fin Jehová ha respondido a mis oraciones, es lo que necesitaba. Y efectivamente cubre nuestras necesidades, por fin nos saca un poco del apuro, pero es un trabajo que nos impide servirle como deberíamos, nos hace que nos perdemos muchas reuniones,
etcétera, etcétera. ¿Realmente nos ha mandado Jehová ese trabajo? O sea, ¿no será nuestra conciencia que nos está mandando ahora un mensaje equivocado? Pensemos, hermanos, Jehová nos va a mandar un trabajo para alejarnos de él, ¿verdad que no? Bueno, pues esto ha pasado en alguna ocasión y estábamos totalmente convencidos, porque nuestra conciencia no nos decía lo contrario, de que era Jehová el que nos ha dado esa respuesta. Entendemos por qué, ¿verdad? Es importante que eduquemos correctamente nuestra conciencia. Y lo más importante, hoy vamos a ver algunos aspectos de cómo hacerlo, pero cuando lo hagamos y tengamos cuidado de que no se corrompa, de que funcione bien, otra cosa interesante, tenemos ahora que hacerle caso. Tenemos que escuchar la voz de nuestra conciencia. Y esto a veces ocurre también, por muy bien entrenada que tengamos la conciencia, a veces funciona como algún cinturón de seguridad de algunos coches. Seguramente lo habéis podido comprobar, ¿no? Algunos coches, cuando uno se monta y no se pone el cinturón, ¿qué ocurre cuando empieza a andar? Suena un pitido desagradable, ¿no? Y cuando más anda, más desagradable es el pitido, ¿no? Pero en algunas ocasiones, cuando ya andamos mucho, deja de sonar. Eso a veces también ocurre con la conciencia, tengámoslo claro. Nos avisa correctamente, de que hay un peligro. Pero si no le hacemos caso, se termina por encallecer y también deja de avisarnos, deja de funcionar. Así es que es importante que tengamos esto en cuenta. Y también es importante que tengamos en cuenta acerca de la conciencia, que por supuesto que es importante tener una conciencia tranquila. Pero cuidado, porque muchas personas solamente se quedan con esta parte, que repetimos, es importante y llegaremos a esa. Muchas personas seguramente lo hemos escuchado. Yo mientras tenga mi conciencia tranquila, ¿verdad que sí? Pero educarla de acuerdo con los caminos de Jehová implica tener una conciencia limpia, en primer lugar. Luego, seguramente, sea también tranquila. Pero recordemos, es más importante esto que lo segundo. ¿Por qué? Un ejemplo muy rápido. Pensemos en el caso de Adolf Eichmann, un criminal de guerra nazi que fue declarado culpable y sentenciado a la horca por su participación en el asesinato de 6 millones de judíos. En el juicio, el psiquiatra que le preguntaba le preocupaba especialmente el tema de su conciencia y le hizo una pregunta. Le dijo, ¿tuvo usted alguna vez sentimientos de culpa de todo lo que hizo? Bueno, pues este hombre contestó, pues sí, ahora que lo dice, sí, lleva usted razón. Haciendo memoria, creo que de pequeño por faltar a clase 1 o 2 veces tengo ese remordimiento. ¿Qué ocurría con este hombre? ¿Tenía una conciencia tranquila? Sí, tenía una conciencia tranquila, pero es evidente que no tenía una conciencia limpia. ¿Entendemos, no? La diferencia. Así es que preocupémonos de tener una conciencia limpia delante de Jehová y tendremos una conciencia tranquila también. Pero de una manera práctica. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos educar nuestra conciencia? Bueno, hay muchas cosas que tenemos a nuestro alcance, por supuesto, la palabra de Dios, ¿no?, que nos ayudan. Pero hoy veremos algunas solamente porque no dará tiempo a mucho más. Para educar nuestra conciencia, lo primero de todo es que tenemos que aprender, y esto que seguramente lleva un proceso, aprender a ver las cosas como Jehová las ve. Eso es principal. Porque si queremos alinearla con la forma de pensar de Jehová, es importante que hagamos esto. Porque, recordemos, si no lo hacemos así, la conciencia se va a educar, pero con lo que tenga a su alrededor. Y puede ser bueno o puede ser malo. Así, ¿cómo tener la mente de Jehová? ¿Cómo aprender a ver las cosas como Él las ve? Primero, amando y respetando cada día más las leyes de Dios. Ese es el primer punto que vamos a analizar ahora. Y queremos recalcar la expresión, amar y respetar cada día más las leyes de Dios. ¿Y por qué hacemos este énfasis en esta expresión de la frase? Pues, fijaros, nosotros mismos cuando predicamos a las personas, no enfatizamos muchas veces el famoso texto que dice que las cosas y los tiempos avanzarían de mal en peor, serían cada día más difíciles de manejar. Pues por eso precisamente. Porque si solamente nos conformamos con amar y respetar las leyes de Dios, quizás cuando conocimos la verdad, las normas de este mundo han avanzado tanto que no nos podemos conformar con eso. O sea, tenemos que amar y respetar cada día más las leyes de Dios. Y entonces siempre tendremos una diferencia importante con relación a lo que piensa este mundo sobre muchas cosas, ¿no? Sobre todo moralidad, etc. Tenemos que reflexionar en las consecuencias de pecar y los beneficios de obedecer. Y así tendremos la mente de Jehová. Así es que
Esto es lo primero y más importante. Intentar por todos los medios, todos los días, esforzarnos por amar y respetar las normas de Jehová. Como veremos más adelante, esto tiene una explicación sencilla. Los tiempos cambian, las formas de ver las cosas en el mundo cambian, no solamente con relación a cómo la ve Jehová, sino que habremos escuchado muchas veces esta expresión, ¿no? Hace 50 años el mundo no pensaba acerca de ciertas cosas como está pensando ahora mismo. Nos podemos dejar llevar muy fácilmente por la forma de pensar del mundo cada día más. Segunda cosa que podemos hacer, identificar los principios bíblicos y reflexionar en ellos. Así es que para tener la forma de pensar de Jehová, las leyes son importantes porque sabemos lo que Jehová quiere y lo que no. Pero es muy importante los principios bíblicos, porque eso tiene que ver mucho más por cómo piensa Jehová sobre ciertas situaciones en las que en algunas no va a haber nada escrito exactamente. Y necesitamos identificar el principio que nos dice qué le parecería a Jehová esta o aquella decisión. Esto es muy importante porque, como decíamos, a veces no va a haber algo escrito explícitamente sobre una decisión que tengamos que tomar. Y si no hay algo escrito, ¿qué haremos? Pues ahí es donde funciona nuestra conciencia. Si está bien entrenada y analiza los principios bíblicos, tendremos la mente de Jehová. Ponemos un ejemplo de cómo se puede hacer esto, un ejemplo práctico. Imagina que vamos a decidir una cosa que yo creo que todos decidimos, ¿no? ¿Qué peinado me voy a poner? ¿Qué corte de pelo me voy a hacer? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué ropa me voy a comprar? Incluso, ¿qué ropa me voy a poner para cada situación de mi vida? Ya sea para el trabajo, de ocio, para las reuniones también, para predicar, cualquier cosa. Es una decisión que tomamos todos personalmente, pero intentamos tener la mente de Jehová también aún en esas decisiones que puedan ser cotidianas. Eso moldeará también nuestra conciencia, porque recordemos, el asunto de la ropa es una cuestión de la conciencia de cada uno. Pero ¿cómo sé si voy a tomar la decisión correcta? Con los principios bíblicos. Por ejemplo, recordamos que 1 Timoteo 2, 9 y 10 habla de que las mujeres, y evidentemente entendemos que los hombres también, se deben arreglar con modestia y buen juicio. Pues ya tenemos un principio que nos ayuda, buen juicio a la hora de elegir. Otro principio bíblico que nos puede complementar, Santiago 4:4, que dice: cualquiera que quiere ser amigo del mundo se está haciendo enemigo de Dios. Meditemos en este principio. ¿A quién le gustaría hacerse enemigo de Dios? ¿Verdad? Que no, que suena muy fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué decíamos de que hay que identificar los principios bíblicos y meditar en ellos? Porque se requiere tiempo, evidentemente, pero eso va a moldear nuestra conciencia y nos va a hacer que tomemos buenas decisiones. Un ejemplo de cómo se puede hacer. ¿Me quiero parecer a este mundo o quiero que se note que no soy parte de este mundo? Intento estar lo más cerca posible de este mundo con mis decisiones. Si tuviera que dar testimonio informal, y evidentemente se nos anima a que lo hagamos en la ocasión que podamos, ¿me podría identificar como un siervo de Dios sin miedo a causar otra impresión? Quizás podremos decir, bueno, en el día a día sí, ¿no? Pero imaginaros, se me ocurre, estando de vacaciones, y si surge, ¿podría yo identificarme como siervo de Dios y dar un testimonio informal en una ocasión buena, además? ¿O tendría miedo de decir, pues ahora me da un poco de corte, ¿no? Porque ¿qué pensará? ¿Pensará que soy testigo de Jehová? Bueno, todo esto es un ejemplo, y nos ayuda precisamente a eso, a moldear nuestra conciencia con relación a la forma de pensar de Jehová. Alguien podría decir, pero son muchas cosas, es tan necesario tener tanto cuidado con nuestra conciencia en tantos aspectos de nuestra vida. Pues fijaros, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que tengamos tanto cuidado? Pues por una razón muy sencilla, porque el mundo de Satanás está pensado por Satanás precisamente para eso, para corromper nuestra conciencia. O sea, queremos decir, dicho de otra forma, el mundo no va por su lado, por decirlo de alguna manera, y de casualidad nos puede influir. No es esa la idea que queremos decir. La idea que quiere transmitirnos es que Satanás piensa a propósito y fabrica a propósito situaciones para eso, para corromper nuestra conciencia. Las personas, la mayor parte de las personas de ese mundo, pues evidentemente ni se lo plantean, ¿no? Por eso Satanás tampoco le preocupa mucho, pero a él sí le preocupa corromper nuestra conciencia. ¿Por qué? Recordemos, si nuestra conciencia se corrompe también nuestra relación con Jehová. Y ese es el objetivo de Satanás. Así, ¿cómo podemos impedir esto? Que el mundo de Satanás
estropea nuestra conciencia educada con la Biblia? Pues no cediendo a la presión, que cada vez es más, de lo que piensa o diga la mayoría de las personas. O sea, no dejándonos llevar de ninguna de las maneras. Uno podría pensar, bueno, yo por lo que escucho normalmente, las conversaciones que oigo en mi trabajo, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Pero recordemos que es que Satanás tiene configurado su mundo para influir de alguna manera. Así es que, recordemos, no hay que dejarse moldear en ningún momento. La conciencia, como se ha explicado en alguna de nuestras publicaciones, actúa como una brújula. ¿Y sabéis cómo funcionan las brújulas, no? Apuntan siempre al norte, la flechita, pero tiene una peculiaridad también, que si le acercamos un imán, la aguja ya se vuelve loca, ya no apunta donde debería, ya no funciona correctamente. Eso exactamente es lo que queremos decir. Satanás tiene imanes preparados para distorsionar donde apunta nuestra conciencia. Por ejemplo, hoy en día la inmoralidad sexual, la homosexualidad, se ven como algo totalmente aceptable. Quizás esta frase está hasta anticuada, porque esto de que se ve como aceptable ya pertenece a hace algunos años. Hoy en día, pobre del que piense algo en contra de, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Satanás y el mundo va avanzando de mal en peor en este sentido. Y eso puede influir muy negativamente en nuestra conciencia. Y claro que nos preocupa que uno no encaje y que sea siempre la nota discordante. Claro que sí, a nadie le gusta, ¿no? Pero recordemos, ¿por qué nos debería molestar nuestra conciencia? Nos debería molestar cuando no hagamos las cosas que quiere Jehová, o cuando no pensemos como piensa Él. Fijaros lo que menciona la primera carta de Pedro, que os invito también a buscar conmigo, por favor, acerca de qué es lo más importante. Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 16, os invito a buscar y a leer conmigo. Dice, mantengan una buena conciencia, para que, digan lo que digan contra ustedes, los que hablan contra ustedes sean avergonzados a causa de su buena conducta como seguidores de Cristo. ¿Y qué significa esto que acabamos de leer? Pues que si nosotros mantenemos una buena conciencia de cara a Jehová y tenemos una mala prensa o reputación en este mundo por eso, no nos tiene que preocupar. Lo contrario sí, entendemos, ¿no? ¿Por qué no tenemos que dejarnos moldear en este sentido? Otro de los imanes que utiliza Satanás es el entretenimiento que contiene cosas que no agradan a Jehová. Es un imán tan potente que se mete o afecta en todos los campos si no tenemos mucho cuidado. Por ejemplo, películas, música, videojuegos, redes sociales, muchas de ellas están creadas para eso, precisamente, para influir en nuestra conciencia. Bueno, alguna red social, o la mayoría de las redes sociales, precisamente están creadas así, no hay mucho que descubrir, ¿verdad? Algunos que salen en estas redes sociales, ¿cómo se llaman? Influencers, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están para eso, está para influir. No estamos diciendo que todo sea malo, ¿eh? No, ahora no nos referimos a eso. Pero sí influyen. Y de hecho no nos ocurre a nosotros. O sea, si yo me quiero comprar algo, ¿dónde busco? Pues en redes de confianza, en algún influencer que ya lo ha probado y que me puede dar un consejo, ¿no? Que me puede influir en cómo pienso yo ahora acerca de esa compra, ¿no? Y podemos ponerlo en tema de vestimenta, viajes, etcétera, ¿no? O sea, influye, claro que influye. Por eso es por lo que hay que tener tanto cuidado. Y quizás podríamos decir, bueno, pero es que esto, algunos ya que peinamos canas, ¿no? Eso ya a mí me pilla un poco mayor. Esto es de los jóvenes, que son más influenciables y que las redes sociales, ¿no? Pero, fijaros, si hemos pensado así en alguna ocasión, es que quizás se nos está escapando que la conciencia es moldeable, tengamos la edad que tengamos. Un ejemplo, si os parece, podemos poner la primera imagen y ahora explicamos un poquito porque a algunos les sonará y a otros no. Lo que vemos en la parte superior derecha, ¿no? Quizás aquí en España, los que ya tenemos una edad, recordamos unos años en los que aparecía esto en televisión. Y damos la explicación un poco para los más jóvenes o los que no lo conocen, ¿no? Era una forma de avisar. Se ponía en televisión española 1 o 2 rombos, dependiendo de lo que la censura pensase que era más o menos peligroso, ¿no? Y cuando eran 2 rombos, recordáis la frase, ¿no? Los niños a la cama ya, ¿no? Pero muchos cristianos decían, 2 rombos, esta película a lo mejor no la vamos a ver. Pensemos por un momento, hermanos. Algunas películas de aquellas que no vimos de 2 rombos, ¿las hemos visto con el paso del tiempo? A lo mejor sí. Y a lo mejor no nos han parecido, ¿verdad? Tan como era en aquel tiempo. No decimos que esté ni bien ni mal, ¿eh? Muchas gracias por la imagen, ¿eh? Pero
Simplemente queremos recalcar cómo se moldea nuestra conciencia y puede cambiar con relación al paso del tiempo. Así es que es evidente, programas de televisión, concursos, series, hacen que poco a poco veamos sin darnos cuenta de una manera más amable prácticas homosexuales, adulterio, violencia, etc. Insistimos, ¿es tan importante que tengamos tanto cuidado? Pues sí, primero por eso, porque hay un peligro inminente, que está a la orden del día, porque Satanás está trabajando en eso, en separarnos de nuestro amor a Jehová. Pero también hay que hacerlo porque tiene muchos beneficios. Esforzarse en ello reporta muchos beneficios. Tener una conciencia bien educada con relación a los pensamientos de Jehová, de verdad que nos beneficia mucho en nuestra vida. Porque no solamente nos sirve como avisador, como chivato de esto está bien, esto está mal, que también, si funciona en ese sentido, también la necesitamos. Pero fijaros, un ejemplo muy claro que seguramente recordaremos. En el caso de Adán, Eva o Judas, les avisó también. O sea, les dijo, esto que habéis hecho está mal. En los tres casos. Pero cuando ya lo habían hecho. ¿Nos puede pasar a nosotros? Sí, nos puede pasar que nuestra conciencia nos avise de que hemos hecho algo mal. No pasa nada. Jehová tiene mecanismos para que recuperemos su relación con Él. No pasa nada. Pero si la conciencia nos avisa para hacerlo, hagámosle caso. Aún así, ¿no sería lo idóneo que nos avise antes? Pues por eso precisamente hay que entrenar bien nuestra conciencia, para que nos avise antes y nos evitemos problemas y peligros. Una conciencia bien entrenada puede hacer muchas más cosas. Por ejemplo, motivarnos a dejar de hacer lo que Jehová odia. Y a medida que aprendemos las normas de Jehová, una buena conciencia nos motiva a hacer cosas buenas, a hacer lo que Jehová nos pide. Un ejemplo también, que seguramente nos habrá pasado, para que veamos además la conciencia en qué campos nos puede ayudar. Seguramente cuando hemos tenido una asamblea, sobre todo cuando estamos en mitad de la asamblea, o incluso cuando termina, no, a todos nos ha pasado que quedamos tan maravillados de lo que hemos recordado o aprendido, que casi todos decimos, me tengo que poner las pilas en esto. Esto lo tengo que cambiar ya, ¿verdad que sí? ¿Os ha pasado que llegamos a la siguiente asamblea y decimos, todavía no me he puesto yo con esto? ¿Verdad? Una buena conciencia nos motiva a ponernos manos a la obra, o sea, nos identifica en qué hay que cambiar y nos ayuda a ponernos cuanto antes a cambiarlo. No nos hace infalibles, pero como recordemos que esto es importante, si cometemos un pecado, o si un amigo nuestro, un familiar, lo comete también, una buena conciencia nos ayudará a volver a Jehová en todo momento, a restablecer nuestra relación con Él. Pero también nos puede avisar antes cuando no hay nada escrito, y ponemos, si os parece, la segunda imagen. Recordaréis por esta imagen lo que ocurrió con José, ¿verdad que sí? No había nada escrito, no había un código escrito, no había una ley, pero él ya tenía una conciencia entrenada de acuerdo a los caminos de Jehová. ¿Y qué consiguió con esto? Entendió perfectamente lo que pensaba Jehová y huyó de una situación de inmoralidad y de adulterio. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente la mente de Jehová, aunque no hubiese nada escrito. Muchas gracias por la imagen. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Bueno, pues sobre ciertas cosas en las que no hay exactamente nada escrito, y a veces hemos escuchado, no queremos aplicarlas nosotros, ¿no? Pero incluso nos defendemos diciendo, a ver, pero ¿dónde dice exactamente la Biblia? ¿Verdad que sí? Bueno, no siempre va a decir exactamente la Biblia algo, pero si hay principios bíblicos y si tenemos una buena conciencia, nos ayudará, aunque no haya nada escrito, a tener la mente de Jehová. Y nos motiva a incluso a ser mejores personas. O sea, fijaros lo importante que es tener una buena conciencia, que también tiene en cuenta las conciencias de los demás. Si os parece, leemos 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, donde se menciona esto precisamente. Os invito a buscar conmigo 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Allí dice, realmente el objetivo de esta instrucción es el amor que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sin hipocresía. ¿De dónde nace el amor también? De una buena conciencia. Fijaros si nos puede hacer hasta mejores personas. Y podemos poner la tercera y última imagen. De alguien que le funcionó esto en su vida. Lo hizo mejor persona, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nos hace mejores personas una buena conciencia. Porque nos ayuda o nos impulsa a dar lo mejor que tenemos a los demás, que es las buenas noticias acerca de Jehová. A cualquier tipo de persona. Cuantas más mejor. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo también recordamos que hizo mucho énfasis en que una buena conciencia hace
que tengas en cuenta la conciencia de los demás. Fijaros si nos hace mejores personas y, por lo tanto, mejores relaciones entre unos y otros. Muchas gracias por la imagen también. Así es que, por todo esto, ¿verdad, hermanos?, que merece la pena esforzarse por tener una buena conciencia, por trabajar a favor de ella. Hemos visto muchas cosas interesantes, sobre todo cómo es una conciencia, cómo funciona la conciencia, ya tenemos nosotros mucha noción acerca de eso, pero sobre todo que tenemos que tener la mente de Jehová y que nos ayuda principalmente a nuestra relación con Jehová, a tenerla más estrecha, a cuidarla y a que eso que es lo más importante que tenemos cada uno en nuestra vida no se deteriore, nuestra bonita relación con Jehová. ¿Recordáis el cuento que mencionamos al principio, no? El cuento de Pinocho es un cuento muy conocido, ¿no? ¿Qué consecuencias había cuando Pinocho no hacía caso de su conciencia, de este Pepito Grillo, recordáis? Quizás alguno ha pensado, ¿le crecía la nariz? No, eso era cuando mentía. Pero las consecuencias eran que se metía en líos, se metía en problemas, se le complicaba la vida muchísimo. ¿Recordáis que eso ocurría? Pero ocurría una cosa también, y es que cada día más, y eso era un poco la ansiedad del cuento, ¿no? Se separaba cada día más de su padre. O sea, la conciencia, este Pepito Grillo, quería que recuperase la relación con su padre, que volviese con su padre, ¿no? Bueno, por eso mencionábamos también este cuento, porque las consecuencias del mundo que tenemos a nuestro alrededor, que está manejado por Satanás, son esas precisamente. Primero, complicarnos la vida, meternos en líos constantemente. Y lamentablemente esto ocurre, hermanos. Pero sobre todo, en nuestro caso también es algo parecido, porque Satanás, mediante este mundo, intenta corromper nuestra conciencia para que nos mande mensajes erróneos. Y para que termine diciéndonos algo como fidedigno, cuando resulta que nos está confundiendo totalmente en las decisiones que tomamos. Y sobre todo, su labor principal, alejarnos de nuestro Padre Jehová. Así que preguntémonos después de todo esto, ¿lo vamos a permitir? ¿Verdad que no? Así, eduquemos siempre nuestra conciencia con el conocimiento exacto de Jehová. Moldeémosla con eso, con sus enseñanzas. Si lo hacemos, no solamente nos va a ir muy bien en la vida, nos va a ir mejor, sino que además, lo más importante, hermanos, nos acercaremos cada día más a nuestro Creador. Pues muchas gracias, hermano David, sin duda por este bonito discurso que nos has dado, el cual nos has hecho disfrutar muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. También para la semana que viene estamos todos invitados a escuchar otro discurso, pero si todos recordamos será un discurso especial, un discurso que se va a dar alrededor del mundo, con el título ¿Quién salvará el planeta? Estará a cargo de nuestro hermano Pedro Monjas y en él podremos descubrir el maravilloso futuro que espera a la Tierra y a la humanidad. Así que estamos en la última semana para poder invitar cada vez a todas las personas que podamos dentro de nuestro territorio. Pues sin más, queremos seguir disfrutando de esta reunión y damos paso a nuestro hermano Alejandro Matei con el estudio de la Atalaya. Hoy vamos a estudiar juntos el primero de dos artículos de estudio que nos van a ayudar a prepararnos la mente y el corazón para la conmemoración, que ya queda poco para que tenga lugar, ¿verdad? Parte del estudio incluye una canción, o sea, comenzamos el estudio con una canción que está relacionada con esto. Vamos a cantar juntos la canción número 20, los invitamos a ponerse de pie para cantar la canción 20. Que se titula Enviaste a Jesús, tu Hijo amado. El artículo que vamos a estudiar hoy se encuentra en la Atalaya de enero de 2026 y se titula ¿Por qué necesitamos el rescate? El texto temático es Romanos 7:24. Ahí Pablo dijo, ¿quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? En este artículo vamos a ver qué significan esas palabras. Y como dice el tema, el rescate hace posibles el perdón de los pecados, la curación física y emocional y la reconciliación con Dios.
Ahí tenemos 3 ideas importantes que ya van contestando la pregunta ¿por qué necesitamos los seres humanos el rescate? Los invitamos a todos a participar con sus comentarios. Hoy nuestro lector será el hermano Rubén Reyes y comenzamos leyendo los primeros 2 párrafos. Imaginemos que un edificio se derrumba y una persona queda bajo los escombros. Sigue con vida, pero está atrapada y necesita que alguien la rescate. Lo único que puede hacer es gritar pidiendo ayuda y esperar que vengan a auxiliarla. Cada uno de nosotros está en una situación parecida. ¿Por qué lo decimos? Cuando Adán desobedeció a su creador, se convirtió en pecador. Todos los seres humanos venimos de él, así que todos somos pecadores. Por decirlo así, estamos atrapados bajo los escombros del pecado heredado y necesitamos que alguien nos saque de allí. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo describe en qué situación nos encontramos. Ahí suplica que alguien lo libere del cuerpo que está sufriendo esta muerte. Se sentía atrapado por el pecado heredado de Adán, que tarde o temprano lo haría morir. Y nosotros estamos en las mismas. Necesitamos que se nos rescate. Muy bien, pues vamos a leer las palabras del texto temático de este artículo y el contexto. Romanos 7, 22 a 24. ¿A quién les gustaría leerlo? Romanos 7, 22 a 24. Hermana Goyi, por favor. El hombre que soy por dentro, de veras le agrada la ley de Dios, pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¡Qué desdichado soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Muchas gracias. La pregunta dice, ¿por qué necesitamos que se nos rescate? Emma, por favor. Cuando Adán desobedeció a Jehová, todos los seres humanos quedamos atrapados en el pecado. Muy bien. Hermano Gerard. Y qué descriptiva es la imagen del párrafo. Somos como esa persona atrapada que no sabe qué hacer en ese momento. Lo único que le sale es gritar para que alguien le conteste. Pues igual podríamos ser nosotros en este mundo, atrapados por el pecado, pero como veremos más adelante tenemos una respuesta de alguien que nos salva. Muy bien. Noa. Todos somos pecadores. Es cierto. Hermano Dani. Sí, como hemos leído en Romanos 7, sobre todo en el 22, no significa que no queramos hacer las cosas bien, ¿no? Nosotros amamos la ley de Jehová, queremos hacer las cosas como Él quiere, pero ese pecado que hemos heredado es el que nos arrastra a hacer las cosas como no queremos y por eso necesitamos el rescate. Eso es. Hermano Pablo. Sí, en la imagen se ve muy claramente esa situación angustiosa en la que estamos todos los seres humanos atrapados, heridos, sin absolutamente ninguna clase de esperanza, excepto por que alguien nos rescate. Y por ese sentido, el nosotros querer que se nos rescate y hacer todo lo posible por beneficiarnos de él, es lo que Jehová está buscando de nosotros para rescatarnos. Muy bien. Leemos el párrafo 3. Tras mencionar la situación tan difícil en la que estaba, Pablo dio un rayo de esperanza. Justo después de preguntar, ¿quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte?, contestó enérgicamente, a Dios le doy gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol se estaba refiriendo al rescate mediante el sacrificio de Jesús. Ese rescate hace posibles, 1, el perdón de nuestros pecados, 2, nuestra curación física y emocional, y 3, la reconciliación con nuestro Creador. A medida que vayamos analizando estos puntos, crecerá nuestro amor por el Dios que da esperanza y nuestra gratitud hacia Jesús, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate. Muy bien, la pregunta dice,
¿Qué cosas hace posible el rescate? Veo una manita allí. El joven, por favor. Hace posibles 1. El perdón de nuestros pecados. 2. Nuestra curación física y emocional. Y 3. La reconciliación con nuestro Señor. Con nuestro Creador, que digo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es un rescate? Es una idea básica, pero queremos tenerla clara. ¿Qué es un rescate? Hermano Almorox. Pues es el precio que se paga para liberar a alguien de un cautiverio. En este sentido, pues Jesucristo, al ofrecer su vida, pues nos rescató del pecado y la muerte. Eso es. Muy bien. Hermano John. Y es precisamente por eso, cuando entendemos lo que es un rescate y lo que ha hecho Jehová por medio de su Hijo, que podemos también dar gracias de forma enérgica, como hizo Pablo en Romanos 7:25, porque es gracias a ese rescate, a ese sacrificio de Jesucristo, por el que podemos tener una esperanza. Si no, la humanidad está condenada al fracaso. Así es. Hermano Roberto. Y justamente eso es lo que se nos dice en Romanos 15:13, ¿no? Ahí el apóstol Pablo dice que el Dios que da esperanza, o sea, sin duda gracias a este rescate tenemos la esperanza, dice que este Dios que nos llene de felicidad y paz por su confianza en Él. Y sin duda aquí el apóstol Pablo, pues lo que le quería desear a sus compañeros de creencia era que Jehová les llenase de estas dos cualidades, ¿no? De felicidad y de paz. Y es que están directamente relacionadas, ¿no? Con la esperanza que Dios nos da. Así que queremos poder ser partícipes de ella a través del Espíritu Santo de Jehová. Muy bien. Pues vamos a empezar con la primera de las 3 cosas que hace posible el rescate. Hace posible el perdón de nuestros pecados. Párrafos 4 y 5. Necesitamos el rescate para obtener el perdón de nuestros pecados. Todos los seres humanos imperfectos pecamos, ya sea con nuestras palabras o acciones. Algunos pecados son especialmente graves. Por ejemplo, según la ley mosaica, quienes cometían adulterio o un asesinato debían morir. Y hay otros pecados que no son tan graves, pero siguen siendo pecados. El salmista David dijo: «Vigilaré mis pasos para no pecar con la lengua». Como vemos, es posible pecar incluso con lo que decimos. Pensemos en nuestras palabras y acciones del pasado. ¿Hemos dicho cosas que nos gustaría no haber dicho? ¿Hemos hecho cosas que lamentamos? Por desgracia, todos tenemos que contestar que sí. La Biblia explica: si decimos no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A quién le gustaría leer Eclesiastés 7:20? Van a Pilar. Porque en la tierra no hay nadie justo, que siempre haga el bien y nunca peque. Muy bien. La pregunta de los párrafos 4 y 5. ¿Por qué necesitamos todos el rescate? Recuérdame tu nombre, por favor. Soraya. Adelante. Pues porque todos somos personas imperfectas y de una manera u otra pues pecamos, tanto puede ser con nuestras palabras o con nuestras acciones. Eso es, muy bien. Hermano Roberto, aquí delante. Y es verdad que aunque cada vez vamos refinando más nuestra forma de ser, pues este mundo tan poco amable y frío pues hace que, como dijo el salmista David, tengamos que vigilar constantemente nuestros pasos para no pecar con la lengua ni con nuestras acciones. Esto también nos demuestra que somos imperfectos y que necesitamos el rescate. Muy bien. Mateo. Necesitamos el rescate para obtener el perdón de nuestro pecado. Es verdad, muy bien.
Hermana Paqui. Santiago 3.2 está diciendo que el que nunca tropieza con sus palabras es perfecto. Sabemos que nadie somos perfectos. Entonces, eso lo que nos hace pensar es que muchas veces cuando decimos algo, palabras que son impulsivas, que son críticas, que comentamos cosas que hieren a los demás, nos recuerda continuamente que somos personas imperfectas y que con más razón necesitamos el rescate cada día de nuestra vida. Así es. Hermana Mireia, falta ver. Y si vemos el párrafo 5 nos hace preguntas, ¿no? Hemos dicho cosas que no nos gustaría haber dicho o hemos hecho cosas que lamentamos. Evidentemente todos tenemos que responder que sí, porque en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado, ¿no? Y como dice Primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es. Hermana Mari Carmen. Y por ejemplo vemos aquí el salmista David cómo reconocía que era imperfecto totalmente, porque en Salmos 39.1 decía: vigilaré mis pasos para no pecar con la lengua, mantendré mi boca tapada con un bozal mientras haya algún malvado en mi presencia. O sea que sabía perfectamente que era imperfecto. Eso es. Muy bien. Leemos los siguientes dos párrafos, 4 y... 5 y 6. 6 y 7. La justicia perfecta de Jehová requiere que haya una base válida para perdonar nuestros pecados. Él proporcionó esa base al enviar a Jesús a morir para rescatarnos. Ahora bien, ¿significa esto que, como Jehová nos puede perdonar, a Él le da igual si pecamos o no? Al contrario, sí que le importa. La ley de Moisés requería que los israelitas sacrificaran animales para expiar sus pecados. Aquellos sacrificios fueron un anticipo de algo mucho más grande, el sacrificio de Jesús y sus maravillosas bendiciones. La muerte de Jesús le daría a Jehová una base legal para perdonarnos los pecados. En una de sus cartas, Pablo les habló a los cristianos de Corinto del gran valor del sacrificio de Jesús. Después de mencionar algunas de las cosas malas que habían hecho en el pasado, les dijo: han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué base tiene Jehová para perdonar nuestros pecados? José Ángel, por favor. Pues al enviar a su Hijo Jesús a morir para rescatarnos, Jehová proporcionó esa base válida para perdonar nuestros pecados. Y como dijo Pablo a los corintios, a los cristianos en Corintios, han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. Porque hace falta una base legal. Hermano Rubén Reyes. La Biblia dice que Jehová es un Dios justo y su justicia es perfecta. Así que no podía pasar por alto este pecado, esta ofensa de Adán y Eva, y eso fue lo que hizo que todos heredáramos ese pecado que nos trajo como descendientes de Adán y Eva. Eso no quiere decir que a Jehová, por el hecho de que nos pueda perdonar, no le importa si pecamos o no. En Isaías capítulo 59 versículo 2 dice que el pecado nos separa de Jehová, y Jehová, que nos ama, pues evidentemente le duele que nosotros pequemos y nos apartemos de él. Muy bien. Hermana Adriana. Sí, al leer estos párrafos me ha hecho pensar en cuando quizá nos manchamos de una sustancia muy difícil de quitar, que por mucho que lo lavemos no sale, usamos productos distintos, no sale esa mancha, pero lo llevamos a la tintorería y sale como nueva.
Pues Jehová es como ese profesional que ha usado el producto que nuestro cuerpo necesita para poder limpiarnos bien de esa mancha del pecado, del rescate, y eso lo hace cada día. Cada mañana es un nuevo comienzo, nos levantamos limpios, y no solamente eso, sino, como vemos en 1 Corintios 6:11, por nuestras acciones podemos ser incluso santos y justos para Jehová. Gracias por ese ejemplo, esa comparación. Tenemos aquí una imagen. ¿Qué tiene que ver esta imagen con lo que estamos hablando? Hermana Juani. Sí, pues vemos que los sacrificios de animales para expiar los pecados se hacían también una vez al año. Y vemos que realmente, aunque era una sombra de lo que tenía que venir, pero realmente el único que pudo dar su sacrificio y válido una vez para siempre fue Jesucristo. Muy bien. Hermano Álvaro. Y además vemos un detalle muy bonito también de 1 Corintios 11, y es que a diferencia de estos sacrificios, la base del rescate de Jesús no solo cubría nuestros pecados, sino que hacía también tres cosas, ¿no? Nos lava, es decir, nos limpia de nuestro pasado, nos santifica, es decir, nos ayuda a ser apartados para Jehová, a llevar una vida más limpia, pero también nos declara justos, lo que significa que Jehová nos ve como justos gracias al sacrificio de Jesús. Así que pensar en todo esto pues nos hace valorar aún más el rescate y todo lo que hace posible en nuestra vida. Muy bien. Leemos el siguiente párrafo, el 8. Antes de asistir a la conmemoración este año, dediquemos tiempo a pensar en cómo nos beneficia saber que Jehová nos perdona. Por ejemplo, gracias al rescate, no tenemos que mortificarnos recordando pecados del pasado de los que ya nos hemos arrepentido. ¿Y si nos cuesta aceptar que Él nos ha perdonado? Quizás pensamos, aunque Jehová lo haga, yo no soy capaz de perdonarme. Pero recordemos que Jehová es el responsable de perdonar, y Él le ha dado a su Hijo autoridad para juzgarnos. No nos ha encargado a ninguno de nosotros la labor de decidir quién recibirá su misericordia. La Biblia dice, si andamos en la luz, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Podemos creer en esta enseñanza bíblica tanto como creemos en todas las demás. El rescate le ha dado a Jehová la base legal para mostrarnos misericordia, y su palabra enseña que Él está dispuesto a perdonar. ¿En qué podemos pensar antes de asistir a la conmemoración este año? Hermana Mireia. Aria. Antes de asistir a la conmemoración este año, podemos dedicar tiempo a pensar en cómo nos beneficia saber que Jehová nos perdona. Muy bien. Hermana Elena. Y es que es muy tranquilizador meditar en ello, ¿no? En que Jehová es el único responsable de perdonar y su Hijo el único que tiene autoridad para juzgarnos. Y esta es una prueba más del gran amor que nos tiene, porque nosotros en ocasiones pues nos juzgamos con mucha más dureza de la que haría nuestro Padre. Por eso Él quiere hacernos ver que lo dejemos en sus manos y en la de sus hijos, en la de su Hijo, que no nos corresponde a nosotros decidir quién recibirá esa misericordia. Muy bien. Hermano Hugo. Y como dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esto nos ayuda a asistir a la conmemoración con paz, recordando que Jehová está dispuesto a perdonarnos gracias al rescate. Así es. Hermana Sheila. Sí, a veces nuestra conciencia imperfecta puede ser como una enfermedad autoinmune que nos ataca, ¿no? Nos mortifica recordando pecados del pasado de los que ya nos hemos arrepentido, estamos limpios. Pero qué bonito meditar en esta conmemoración el regalo tan valioso que nos ha dado Jehová, que gracias a eso podemos estar seguros de que nos perdona por completo y borra esos pecados y nos considera una persona limpia. Así es, muy bien. Hermano José Antonio. Sí, y en el párrafo nos hace pensar también en que esta enseñanza del rescate, con todo lo que abarca, el perdón que podemos obtener, dice que es una enseñanza bíblica y de hecho es una enseñanza
fundamental y no deberíamos de dudar en ella de la misma manera que no dudamos de las otras enseñanzas o verdades que hemos aprendido. Así es. Hermano José María. Y en esta base legal está incluida también la misericordia y también está incluida la disposición de Jehová a perdonar. Por eso puede ser que cometamos pecados graves y no sintamos que hemos recibido la disciplina que merecemos, como si se hubieran quedado cortos, por ejemplo, los ancianos o la propia palabra de Dios, y nos haga sentir mal. Pero es que la misericordia y la disposición a perdonar incluye eso. Es Jehová quien pone la medida y Jesucristo, no uno mismo. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a la segunda cosa que hace posible el rescate, nuestra curación física y emocional. Párrafo 9. En la Biblia, la palabra pecado no solo se refiere a algo malo que hacemos, sino también a algo que heredamos desde el momento en que somos concebidos, la imperfección. Esta imperfección no solo nos empuja hacia lo malo, sino que también genera en nuestro cuerpo debilidades que nos hacen enfermarnos, envejecer y morir. Esto explica por qué incluso un bebé puede enfermarse y morir a pesar de que no ha hecho nada malo, y por qué sufren y mueren tanto las personas malas como las buenas. Es una situación en la que estamos todos los descendientes imperfectos de Adán. Muy bien, vamos a leer lo que dice Salmo 51.5 y la nota de ese versículo. ¿Quién quiere leer ese versículo y la nota? Hermano Agustín. Mira, cuando nací ya era culpable de error, y en pecado me concibió mi madre. La nota dice, y soy pecador desde que mi madre me concibió. Muchas gracias. La pregunta del párrafo, ¿a qué cosa se refiere la palabra pecado? Hermana Dina. Pues esta palabra pecado nos puede hacer pensar en algo malo que hacemos, pero también es la herencia que tenemos de la imperfección, que es la que nos hace que hagamos las cosas mal y también por la que tenemos debilidades como son las enfermedades o la muerte. Eso es. Muy bien. Hermana Evatne. Sí, y como hemos visto en el texto, muestra que todos nacemos con esa imperfección, por eso necesitamos el rescate de Jesús para poder recibir el perdón. Muy bien. Hermana Estíbaliz. Como dice el párrafo, esto explica por qué un bebé incluso puede enfermarse, ¿no? Porque muchas de las cosas malas que nos pueden pasar en la vida son consecuencias también de nuestros malos actos, pero un bebé no ha hecho absolutamente nada malo y aún así pues sufren y mueren tanto como las personas buenas o malas. Así que esto explica la imperfección que heredamos todos. Muy bien. Leemos el párrafo 10. Pensemos en cómo se sintieron Adán y Eva cuando pecaron y se volvieron imperfectos. Tan pronto como violaron la ley de Dios, que estaba escrita en sus corazones, empezaron a sufrir en su interior las terribles consecuencias. Se dieron cuenta de que algo dentro de ellos había cambiado para peor. Sintieron la necesidad de tapar ciertas partes de su cuerpo y de esconderse de su Creador como si fueran delincuentes. Por primera vez en su vida, experimentaron culpabilidad, ansiedad, inseguridad, dolor y vergüenza. En mayor o menor medida, estos sentimientos los acompañarían hasta el día de su muerte. ¿Cómo se sintieron Adán y Eva cuando pecaron y se volvieron imperfectos? Sara, por videoconferencia. Sentimos cada uno de nosotros, puesto que ellos fueron los culpables de que nosotros hayamos nacido imperfectos. Entonces lo que ellos empezaron a sentir fue lo que se describe en el párrafo, ¿no? La culpabilidad, la ansiedad, inseguridad, dolor, vergüenza. Se vieron expuestos pues a todo lo que causó el que pecaran y se volvieran imperfectos. Entonces su situación cambió de ser unos seres perfectos que no tenían ningún problema, pues a vivir pues como vivimos nosotros ahora y a tener esos sentimientos.
Eso es, muy bien. Hermana Natalia. Y Génesis 3, 7 y 8 explica muy bien esos sentimientos que empezaron a tener, ¿no? Porque cuando se dieron cuenta, tuvieron la necesidad de vestirse y taparse, y además se escondieron de la vista de Jehová porque empezaron a sentir esa culpabilidad y esa vergüenza. Muy bien. Katy, por favor. Sí, también empezaron a sufrir mucho, ¿no? Y en su interior las terribles consecuencias, ¿no? Así es. Hermano Ángel Calzado. Y tal fue la gravedad de este pecado que no simplemente se quedó en ese momento, ¿no? Que sufrieran en ese momento y con el tiempo se les pasase o se les olvidase, sino que, como dice al final del párrafo, esto lo acompañaría hasta su muerte, ¿no? Como se menciona en Génesis 3, 16 al 19, vemos cómo a lo largo de su vida pues sufrieron muchísimo, ¿no? Les costaba el dolor del parto para la mujer, cómo les costaba la tierra, ¿no? Entonces, era algo que le iba a acompañar hasta el final. Muy bien. Leemos el párrafo 11. Como todos somos imperfectos, a nosotros también nos acompañan los mismos sentimientos que a Adán y Eva. La imperfección es la causa de nuestro sufrimiento físico y emocional. Y aunque nos esforcemos mucho por mejorar nuestra situación, los resultados que podemos conseguir son limitados. De hecho, la Biblia dice que la humanidad en general, y no solo cada uno de nosotros, está sometida a la inutilidad. Por ejemplo, los seres humanos han intentado acabar con la contaminación, la delincuencia, la pobreza y las guerras. ¿Y qué han conseguido? Dejando aparte algún que otro pequeño avance, en general han fracasado. Sin embargo, gracias al rescate tenemos una esperanza real. ¿Qué efecto tiene en nosotros la imperfección? Mireia Rodríguez. Nuestro sufrimiento físico y emocional es causado por la imperfección y también hace que nuestros resultados, por mucho que nos esforcemos por mejorar, estén limitados igualmente. Muy bien. Mayelin. De hecho, la Biblia dice que la humanidad en general y no solo cada uno de nosotros está sometida a inutilidad. En Romanos 8:20, pues nos da la impresión que es algo roto, vacío. Gracias por explicar ese texto. Muy bien. Hermano José, cámara. Y por poner un ejemplo de lo que la humanidad ha intentado hacer que no ha conseguido, como por ejemplo menciona el párrafo, temas como la contaminación, la delincuencia, la pobreza, las guerras, vemos que en cierta parte han podido conseguir algo, pero en general han fracasado siempre. Así es. Hermana Tere. Sí, como este mundo es tan imperfecto y ha fracasado, como cuenta el hermano, el párrafo termina diciendo que gracias al rescate tenemos una esperanza real y es lo que nos mantiene con esa esperanza. Es verdad. Hermano Roberto Gómez. Sí, también en Romanos 8:20 al final dice que tomamos como base la esperanza, y es esta esperanza, ¿no? La esperanza que hace el rescate que tenemos, la esperanza que hace que dentro de poco pues la humanidad ya no estará sometida a la inutilidad, porque Jehová va a quitar toda la imperfección del mundo, y entonces esto pues sin duda que hace en nosotros que tengamos esperanza y nos hace felices. Muy bien. Leemos el párrafo 12. El rescate hace posible que tengamos la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción. Esto quiere decir que cuando estemos en el nuevo mundo y hayamos alcanzado la perfección, ya no sufriremos enfermedades físicas, mentales o emocionales, ni nos atormentarán sentimientos de culpabilidad, ansiedad, inseguridad, dolor o vergüenza. Además, bajo el reinado de Jesucristo, el Príncipe de Paz, quien nos rescató,
seremos capaces de cuidar bien de la tierra y vivir en paz. ¿Qué esperanza tenemos gracias al rescate? Antonina. Pues gracias al rescate no solo alcanzamos los humanos lo que es la perfección, sino la creación misma será liberada de la esclavitud y la corrupción tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios, según los Romanos 8:21. Muy bien. Hermana Mari Carmen Reyes. Y ya cuando estemos en este nuevo mundo, pues vamos a poder disfrutar de tener la perfección y ya no vamos a sufrir por las cosas que estamos sufriendo en este sistema, en este mundo, ¿verdad? Como son enfermedades de todo tipo, tanto físicas como emocionales. Sí, y vamos a ser, como dice el párrafo, capaces de cuidar de la tierra y de vivir para siempre en ella. Así es, muy bien. ¿Qué nos enseña lo que dice Isaías 9, 6 y 7? Hermana Patricia. Pues que como viviremos bajo el reinado del príncipe de paz, pues seremos capaces, como dice al final, de cuidar de la tierra, vivir en ella, y también nos recuerda que los efectos de este rescate serán eternos. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Y como dice también, pues tendremos a un maravilloso consejero, un Dios poderoso, un Padre eterno, príncipe de paz, como os he comentado. Y como comenta al final el 7, esto es gracias a que Jehová pues lo hará posible. Así que como Jesús es el enviado de Jehová, conseguirá todo esto y hará que tengamos un futuro en ese entonces perfecto y maravilloso. Muy bien. Hermana Paqui. Y también el versículo 7 está diciendo algo que el mundo entero está deseando ahora, en estos tiempos que estamos viviendo. Es que dice que la expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin y que será siempre con justicia y con rectitud. Muy bien. Rosy. Como dice la parte última del texto de Isaías, el celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. Entonces podemos confiar plenamente en que Jehová ejecutará todo lo que dice su palabra. Muy bien. Párrafo 13. Pensemos en cómo será nuestra vida cuando ya no seamos imperfectos. Todos los días nos despertaremos sintiéndonos bien y nunca tendremos que preocuparnos porque nosotros o nuestros seres queridos vayamos a pasar hambre, enfermarnos o morir. Incluso ahora podemos sentir paz al aferrarnos a la esperanza que está ante nosotros, pues sabemos que esta esperanza segura y firme que tenemos es como un ancla para el alma. Tal como un ancla estabiliza un barco, meditar en nuestra esperanza estabiliza nuestra fe y nos ayuda a aguantar cualquier prueba. Estamos convencidos de que Jehová recompensa a los que lo buscan con empeño. El consuelo que recibimos ahora y la esperanza que tenemos para el futuro son posibles únicamente gracias al rescate. ¿En qué más podemos meditar antes de asistir a la conmemoración este año? Joana, por favor. Pues podemos meditar en todo lo que podremos vivir y disfrutar gracias a este rescate, ¿no? Podremos despertar sintiéndonos bien, no estar enfermos, no haber perdido a un ser querido, no pasar hambre, depende cada uno de las circunstancias, pues pensar en todas las bendiciones, ¿no?, que tendremos. Y nosotros sí podemos aferrarnos, ¿no?, a esa esperanza, porque es un ancla y nos estabiliza en estos tiempos. Muy bien, así es. Hermana Cristina. Y también, pues como esta experiencia también estabiliza nuestra fe, ¿no? Y cómo podemos demostrar la gratitud a Jehová, porque lo que queremos realmente es vivir para agradarle, ¿no? Y aprovechar al máximo pues este rescate. Muy bien. Hermano Pedro.
Sí, el tener la costumbre de meditar en las bendiciones que nos puede traer el rescate, no tenemos que verlo como un alivio momentáneo que nos hace sentir mejor cuando pensamos en todas las bendiciones y bueno, pues que nos sentimos bien y luego sigue nuestra vida. El párrafo da un detalle muy importante, dice que hacer esto puede llevarnos a poder aguantar cualquier prueba. Si tenemos la costumbre de pensar en tantas bendiciones como nos vienen en un futuro, que el rescate es la llave para todo esto, no solamente es eso, sentirse bien un ratito, sino que cuando vengan pruebas complicadas, pruebas duras, va a ser precisamente lo que nos va a dar fortaleza para aguantar esas situaciones tan complicadas. Así es. Hermano Efraín. Y tener clara esta expectativa nos puede hacer muy felices a día de hoy, aunque tengamos muchos problemas. De hecho, hay un ejemplo que dice que hay un estudio que dice que los viernes son mucho más felices que los domingos, porque los viernes tenemos la expectativa de tener al día siguiente un día libre. Entonces, aunque trabajamos el viernes, estamos más felices que el domingo, que no trabajamos. Es sorprendente, ¿no? Pues igualmente, cuando uno está mal, está pasando por problemas, sin embargo, si está pensando en todo lo bueno que va a venir, si lo tenemos en mente, lo tenemos continuamente, cada día meditamos un poquito en ello, incluso nos podemos llegar a sentir muy felices antes de que llegue. El buen efecto de una esperanza, muy bien. Pues vamos a ver ahora la tercera cosa que hace posible el rescate, la reconciliación. Párrafo 14. Desde que Adán y Eva pecaron, los seres humanos están separados de Dios. De hecho, la Biblia dice que la humanidad está en enemistad con el Creador. ¿Por qué? Porque Jehová es perfecto y sus justas normas no le permiten aprobar el pecado. Un escritor bíblico le dijo: tus ojos son demasiado puros para ver lo que es malo y no puedes tolerar la maldad. Como vemos, el pecado ha abierto un abismo entre Dios y los seres humanos. Ninguno de nosotros puede tener una relación con Jehová a menos que se construya un puente para reconciliarnos con Él. El rescate es ese puente que hace posible la reconciliación. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó con nuestra amistad con Jehová y por qué? Miguel Marchena. Desde que Adán y Eva pecaron, la amistad entre los seres humanos y Dios se rompió. ¿Por qué? Porque Jehová es perfecto y sus justas normas no le permiten aprobar el pecado. Como dice Habacuc 1:3, tus ojos son demasiado puros para ver lo que es malo y no puedes tolerar la maldad. Muy bien. Hay un ejemplo muy bueno en el párrafo que nos ayuda a entender esta idea. Una comparación. Hermano Juan. Pues explica que el pecado es como un abismo que nos separa de Dios y que pues nosotros mismos no podríamos atravesar. Y entonces necesitamos un puente. Pues ¿cuál es ese puente para que volvamos a acercarnos a Jehová? Pues es el rescate, que es lo que hace posible la reconciliación. Eso es. Muy bien. Leemos el siguiente párrafo, el 15. La Biblia dice que Jesús es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. La palabra griega que aquí se traduce sacrificio de reconciliación significa literalmente sacrificio propiciatorio y puede referirse a un medio para apaciguar. ¿En qué sentido apaciguó el rescate a Jehová? Esto no quiere decir que la muerte de su hijo de alguna manera lo calmó o tranquilizó, sino que logró apaciguar o satisfacer su norma de justicia. Ahora Jehová tenía una base para restablecer su buena relación con los seres humanos. Gracias al rescate, incluso pudo considerar justos a quienes le habían servido fielmente antes de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente convencido de que su hijo Jesús pagaría ese rescate. Como vemos, el rescate abre la puerta para que los seres humanos se reconcilien con Dios. ¿En qué sentido apaciguó el rescate a Jehová? Hermana Patricia Mesa.
Pues el párrafo explica que apacigua o satisface la norma que tiene Jehová de justicia, una vida perfecta por otra, ¿no? Y esto es así porque ese sacrificio de reconciliación significa que es un sacrificio propicio, adecuado para lo que se perdió y que es ese medio para apaciguar lo que hacía falta. Muy bien. Eso es. Hermano Pablo. Claro, entonces se consigue apaciguar lo que es la norma de justicia de Jehová y de ese modo, como menciona al final del párrafo, abre la puerta para que los seres humanos se reconcilien con Dios. De otra manera no sería posible que los seres humanos tengan una relación, una amistad incluso con Jehová, si no fuera porque este rescate hace posible que la justicia de Dios lo permita. Muy bien. Hermana Alicia. Y además también se puede decir que este rescate lo que hace es que incluso a las personas o a los siervos fieles de Jehová que han muerto antes de su hijo, también Jehová, por medio de saber o que estaba convencido de que se pagaría ese rescate, también abre la puerta para que ellos puedan tener una reconciliación con Jehová. Qué interesante eso, ¿verdad? Hermana Rosy. Y también Jehová sabía que Jesús iba a cumplir su cometido, ¿no? Por lo que dice Isaías 46:10, que desde el principio yo predigo el final y desde mucho tiempo atrás cosas que todavía no se han hecho, ¿no? Y dice, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa que yo desee. Y su deseo era que las personas vivieran como en el Edén. Muy bien. Hermano John. Romanos 3, 23 al 26 lo explica muy bien, porque plantea el problema en el versículo 23, dice que todos han pecado y por lo tanto no alcanzamos a la gloria de Dios, plantea el problema. Pero el 24 habla de un regalo, que es la bondad inmerecida de Jehová, que gracias a esa bondad inmerecida presenta como ofrenda que reconcilia a la humanidad con Dios y por lo tanto nos permite pues apaciguar o poder tener la bendición de Jehová, su aprobación. Y también, como dice el 25, demuestra a Jehová su propia justicia, porque no se salta sus justas normas. Gracias por explicar esos versículos. Hermana Gabriela. Bueno, Isaías 46:10 en la parte final dice, mi decisión se mantendrá y hará cualquier cosa que yo desee. La brecha que se abrió con el pecado de Adán y Eva la mantendremos hasta el último de nuestros días, pero con la decisión que nosotros tomamos de ser sus testigos, esa decisión que tomó de ceder a su hijo en cambio de nuestros pecados, lo vale todo. Muy bien. Hermana Tere. Y sabemos que Jehová, por medio de esta base, tuvo una buena relación con humanos, porque en Génesis 15:6 nos dijo que Abraham puso fe en él y él lo consideró alguien justo. Así es. Pasamos al siguiente párrafo, el 16. Pensemos en el efecto que ha tenido en nuestra vida reconciliarnos con Dios. Por ejemplo, podemos llamar Padre a Jehová, tal como Jesús nos enseñó. Y es probable que con frecuencia digamos que Dios es nuestro amigo. Pero debemos hacer las dos cosas siempre con humildad y profundo respeto. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Si podemos sentirnos cerca de Jehová y ser sus amigos, no es por nuestros propios méritos, sino únicamente gracias al rescate. Jehová hizo posible mediante Jesús reconciliar consigo mismo todo lo demás, estableciendo la paz mediante la sangre que él derramó en el madero de tormento. Por eso podemos tener una buena relación con Jehová a pesar de ser imperfectos. ¿En qué otra cosa podemos reflexionar antes de asistir a la conmemoración este año? Hermano Rubén Reyes. En la bonita
hemos recuperado o nos hemos reconciliado con Jehová y ahora tenemos una bonita relación con Él. Por ejemplo, podemos llamarle Padre, que eso pues no es posible gracias a nuestros méritos, porque somos imperfectos, y también podemos decir que es nuestro amigo. Todo esto es gracias a ese sacrificio que ha abierto la puerta para poder tener esta relación con Jehová, así que es algo impresionante para meditar antes de la conmemoración. Muy bien. Hermano Salvador. Sí, la razón es que él estableció mediante, o sea, la paz restableció mediante su Hijo. Es decir, que tenemos que llegar a entender y comprender por qué Jehová hizo esto a favor nuestro, dando a lo propio que tenía él, que era su Hijo. Entonces ahí se refleja lo que quiere Jehová Dios a la humanidad, dar un sacrificio fuerte por culpa de la humanidad. Muy bien. Hermana Laura. Sí, así que Jehová quiere que nos sintamos valorados y en su palabra y también en sus acciones refleja una y otra vez que lo mucho que nos quiere, pero como estamos viendo tampoco queremos darlo por hecho, así que por eso está bien pensar y meditar, sobre todo en esta época, en que es gracias al rescate que podemos tener esta reconciliación de la que hemos hablado, para encontrar siempre un equilibrio entre sentirnos valorados y sentirnos queridos por Dios, pero también estar en deuda y estar agradecidos porque Él nos ha permitido tener una relación con Él. Muy bien. ¿Cómo nos ayuda la imagen a valorar lo que Jehová hizo para que fuera posible que nos reconciliemos con Él? Hermano Dani. Pues no tuvo que ser para nada fácil para Jehová contemplar esta escena. Él podía haberlo cambiado todo en milésimas de segundo, haber hecho otra cosa, pero tuvo que observar cómo mataban a lo que él más quería en este mundo para conseguir esa relación con nosotros. Entonces es algo que tenemos que valorar. Muy bien. Hermano Pablo. También viendo la expresión de Jesús en la imagen, es muy difícil de adivinar qué es lo que estaría pasando por su cabeza exactamente, pero sin duda toda la responsabilidad, el amor por los seres humanos a pesar de lo que estaban a punto de hacerle, el pensar de que todo esto iba a ser para acercar a la humanidad a Jehová, es increíble el ver cómo en breves segundos, antes de que todo ya acabara para él en la vida de la tierra, pues sin duda es una muestra de amor muy grande de parte de Jesús y de Jehová. Así es. Hermano Roberto. Sí, también tenemos el magnífico ejemplo de Jesús, ¿verdad? Él con sus acciones santificó el nombre de su Padre. Y es que santificar significa honrar, ¿no? Respetar profundamente para limpiar pues la reputación de alguien que ha sido acusado falsamente. Así que Jesucristo con sus acciones hizo no solamente esto, vindicar o honrar el nombre de su Padre, sino que también nos puso el ejemplo a todos nosotros de poder hacer lo mismo. Ahora que se acerca la conmemoración de la muerte de Jesús, pues podemos reflexionar en esto, en todo lo que Jesús hizo para vindicar el nombre de su Padre y qué estamos haciendo nosotros ahora también para seguir sus pasos. Muy bien. El siguiente subtítulo dice: muestra que Jehová es misericordioso. Párrafo 17. El rescate muestra claramente que Jehová es rico en misericordia, pues nos dio vida cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas. Quienes tienen la actitud correcta para obtener vida eterna son conscientes de que están atrapados bajo los escombros del pecado heredado y de que necesitan ser rescatados. Por eso piden ayuda a gritos, y Jehová acude en su auxilio mediante el mensaje del reino, para que puedan llegar a conocerlos a él y a su Hijo. Si Satanás pensó que la desobediencia de Adán y Eva frustró el propósito de Jehová, estaba muy equivocado. Vamos a leer lo que dice Efesios 2, 4 y 5. Hermana Marga, por favor. Efesios 2,
4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, debido al gran amor con el que nos amó, nos dio la vida junto con el Cristo, incluso cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas. Ustedes han sido salvados por la bondad inmerecida. Muy bien. La pregunta del párrafo 17. ¿Por qué el rescate muestra claramente que Jehová es misericordioso? Hermana Emi. Sí, porque como hemos leído en Efesios, nos dio vida cuando estábamos muertos debido a nuestras ofensas. En la ilustración del principio de la atalaya se ve un hombre atrapado bajo los escombros. Si no viene nadie a rescatarle, ese hombre, aunque esté vivo, acaba muriendo. De igual forma, nosotros estamos atrapados bajo los escombros del pecado y también necesitamos ser rescatados. Y Jehová nos ha auxiliado mediante el mensaje del reino, que ha hecho que le lleguemos a conocer y podamos por fin ser liberados del pecado. Muy bien. Hermano José María. Si pensamos bien, lo meditamos, nos damos cuenta que Jesucristo ni una sola gota de su sangre iba para sí mismo, porque no cometió ningún pecado. O sea, a él no le perdonaba nada ni corregía nada. Entonces, ¿para quién iba la sangre? Pues es para que nosotros podamos tener una buena relación con Jehová. Si no, no hubiera sido posible esa base legal. Entonces no debemos dejar de pasar esto por alto, porque los seres humanos andan perdidos, sin sentido en la vida, precisamente porque no comprenden que esta posibilidad se abre, ¿no?, para quienes están predispuestos, ¿no?, como dice la Biblia. Muy bien. ¿En qué nos hace pensar lo que dice Juan 17:3? Hermana Maricruz. Pues el hecho de que significa el que tengamos una vida eterna, el conocerle a Jehová y conocer también a su Hijo, apreciar la vida que dio Cristo Jesús por todos nosotros. Claro, Jehová, él fue el que le pidió, ¿no? Y él voluntariamente se ofreció a ello. Eso deberíamos de agradecerlo siempre en nuestras conciencias, como ha hablado en el discurso, ¿verdad? Y debemos de ser personas que realmente amen a Jehová y a su Hijo, porque lo que nos ha dado es mucho. Nuestra mente imperfecta a veces no lo puede percibir bien, pero si lo pensamos y lo maduramos, nos damos cuenta de que eso es lo más grande que ha podido hacer Jehová. Gracias por esa reflexión. Tony Bejarano. Pues para mí, yo tal y como lo veo, pues pienso que el rescate es como un potente norte magnético. Y Jehová nos ha dado una brújula que no la desvía nadie, nos guía hacia ese norte magnético. Y sabemos cuánta gente con buenos medios se han desviado y no van a poder llegar a un buen fin, que es el que nos ha marcado el rescate, que es la vida eterna. Muchas gracias, muy bien. Último párrafo, el párrafo 18. Además de meditar en los beneficios personales del rescate, no debemos olvidar que hay un asunto mucho más importante en juego. Jehová no dio este regalo solo para salvarnos, sino para responder al desafío que Satanás lanzó en el jardín de Edén. Por medio del rescate, Jehová santifica su nombre y limpia su reputación. También nos libera del pecado y la muerte, y así demuestra que es un Dios de amor. Además, debido a su bondad inmerecida, nos permite, a pesar de ser imperfectos, aportar nuestro granito de arena para responder al desafío de Satanás. ¡Qué agradecidos estamos por el rescate! ¿Cómo podemos demostrarlo? Lo veremos en el siguiente artículo. Gracias, Rubén, por la lectura. La pregunta del párrafo 18. Al meditar en el rescate, ¿qué no debemos olvidar? Hermana Emi, por favor. Pues algo que no debemos olvidar es que hay un asunto mucho más importante en juego, que es el regalo que nos dio Jehová para salvarnos, para responder al desafío de Satanás que se lanzó en el jardín de Edén. Muy bien. Hermana Marta. Y también que es el medio que Jehová va a poner como base para santificar su santo nombre.
Y así nosotros también podemos, como ha dicho Emi, sumarnos a nuestro granito de arena a responder estas cuestiones del Jardín de Edén. Muy bien. Hermano Álvaro. Y el que podamos aportar nuestro granito de arena, aun pese a nuestra imperfección, para responder al desafío de Satanás a Jehová es un enorme privilegio y una oportunidad para alegrar a Jehová. Proverbios 27:11 lo plasma muy bien. Ahora bien, si queremos cumplir con estas palabras y alegrar el corazón de Jehová, es importante que seamos sabios, es decir, que estemos preparados, entrenando nuestro corazón y examinándonos regularmente. Muy bien. Pues vamos a contestar las preguntas de repaso del artículo. La primera, ¿cómo hace posible el rescate, el perdón de nuestros pecados? Hermana Belitza. Porque proporciona a Jehová la base legal por su justicia perfecta. Además, la muerte de Jesús le da a Jehová una razón válida para perdonar nuestros pecados. Y de esa manera Jehová demuestra su misericordia, perdonándonos tal como lo dice la Biblia. Eso es. Muy bien. La segunda pregunta. ¿Cómo hace posible el rescate nuestra curación física y emocional? Hermano Navío. Nosotros también hemos heredado de Adán y Eva los mismos sentimientos de sufrimiento físico y emocional, pero en el nuevo mundo, cuando alcancemos la perfección, pues no sufriremos enfermedades físicas, mentales o emocionales, ni nos atormentarán sentimientos de culpa, ansiedad, dolor o vergüenza, como hemos visto por el sacrificio de Jesús. Eso es. Muy bien. Y la tercera pregunta. ¿Cómo hace posible el rescate la reconciliación? Hermana Natalia. Pues como hemos visto, por culpa del pecado de Adán y Eva, hay un abismo entre Dios y nosotros. Entonces por nosotros mismos no podríamos tener una relación con Jehová, pero Él mismo ha puesto el rescate para crear ese puente que hace posible que haya una reconciliación. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Qué regalo tan grande, ¿verdad? Es el rescate. Podemos estar seguros de que Jehová nos perdona si nos arrepentimos. Vamos a dejar de sufrir física y emocionalmente gracias al rescate. Y hay algo más valioso para nosotros que nuestra amistad con Jehová, y la podemos tener gracias al rescate. Pues qué alivio sentimos al saber estas cosas, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no las saben porque no entienden lo que significa el rescate. Y por eso queremos seguir compartiendo esto que sabemos con las personas, y estamos en una campaña para invitar a todo el mundo a venir a la conmemoración con nosotros el 2 de abril. Vamos a cantar una canción para terminar, la canción 19, que también nos ayuda a pensar en la conmemoración. Canción 19 se titula La Cena del Señor, y después el hermano José María hará la oración.